Bienvenidos a nuestra inmersión de hoy. Hoy nos adentramos en un enigma que ha perturbado la historia durante más de un siglo. La ejecución de la familia Romanov. Así una historia. Es una historia de revolución de un imperio Mm. desmoronándose y un zar que abdicó, Ajá, dejando a su familia atrapada en una casa custodiada por los bolcheviques. exactamente. ¿Qué ocurrió realmente en esa casa de propósito especial como se la conocía? Mm. ¿Y por qué este misterio sigue fascinándonos tanto tiempo después? Pues lo que hace que este caso sea tan apasionante es que no se trata solo de una ejecución. Es una telaraña de secretos, relatos contradictorios y rumores persistentes de supervivientes. Ya. Todo ello alimenta la fascinación por lo que realmente sucedió esa noche en Ekaterimburgo. Comencemos nuestra inmersión con la vida de los Romanovs, en esa casa de propósito especial. Vale. La información de Wikipedia nos ofrece una imagen bastante sombría. Sí. Confinados en la casa Hipatia, rodeados de guardias y bajo constante vigilancia, su mundo se redujo a un puñado de habitaciones. Se les permitía hablar solo en ruso. Imagínate, la opresión de esa restricción, Claro. la imposibilidad de comunicarse libremente incluso en familia. Es un detalle que a menudo se pasa por alto, pero que revela la intención de aislarlos no solo físicamente, sino también culturalmente. Y no se detiene ahí. Los bolcheviques sembraban falsas cartas, haciéndoles creer que había un rescate en marcha. ¿Crees que una forma de tortura psicológica, de mantenerlos en un estado de esperanza y desesperación constante? Es muy probable. Alimentar falsas esperanzas puede ser tan cruel como la privación física. Además, los guardias no se limitaban a vigilarlos. Les registraban constantemente, confiscaron su dinero e incluso intentaron quitarles las joyas a la zarina y sus hijas. Es escalofriante pensar en la invasión constante de su privacidad, el miedo que debieron sentir cada vez que un guardia se acercaba. Pero además de la privación material, también les arrebataron el contacto humano. Sus sirvientes, aquellos que les habían sido leales, fueron alejados uno a uno. Imagínate el impacto psicológico de ese aislamiento, especialmente en los niños. Se les prohibió incluso asomarse a las ventanas. Anastasia, en una ocasión, recibió un disparo de advertencia por un guardia al intentar mirar hacia afuera. Cada día que pasaba la situación se volvía más opresiva, más amenazante. Y luego llegó Yakov Yurovsky, el nuevo comandante de la guardia, un hombre conocido por su severidad. Nicolás Seconte escribió en su diario: "Este hombre cada vez nos gusta menos", una frase premonitoria, sabiendo lo que les esperaba. Con Yurovsky, la atmósfera se volvió más tensa. El cerco se estrechó y el destino de los Romanov se precipitó hacia su trágico final. Pero antes de adentrarnos en esa fatídica noche, es importante comprender la magnitud de la tragedia humana que se estaba gestando. Una familia real despojada de su poder, atrapada en una red de miedo e incertidumbre. ¿Qué les deparaba el futuro? Retomamos nuestra inmersión en el misterio de los Romanovs y adentrándonos ahora en la noche de la ejecución. La noche del 17 de julio de 1918, una noche que quedaría grabada en la historia con letras de sangre. Después de semanas de encierro y con la sombra de Yurovsky cerniéndose sobre ellos, la familia debió de sentir una tensión insoportable. ¿Cómo fueron esas últimas horas para ellos? Pues según los relatos, la madrugada del 17 de julio, Yurovsky despertó a la familia con la excusa de que debían trasladarse al sótano por su seguridad debido al supuesto caos en Ekaterimburgo. Una cruel mentira que enmascaraba la terrible realidad. Es escalofriante pensar en el miedo que debieron sentir al ser conducidos al sótano en plena noche, sin saber lo que les esperaba. Confinados en una pequeña habitación, Nicolás Alejandra y sus 5 hijos, Olga, Tatiana, María Anastasia y el pequeño Alexei, se encontraron frente a sus verdugos. Yurovsky, sin titubear, leyó la orden de ejecución emitida por el Soviet Regional de los Urales. Nikolai Alexandrovich sentenció: "En vista de que tus parientes continúan atacando a la Rusia soviética, el Comité Ejecutivo de los Urales ha decidido ejecutarte". ¿Cómo reaccionó la familia? ¿Tuvieron tiempo de comprender lo que estaba sucediendo? Según los testimonios, Nicolás, aturdido, solo atinó a preguntar ¿qué? Pero antes de que pudiera obtener una respuesta, los disparos resonaron en la habitación. Fue un acto brutal, caótico, donde los verdugos dispararon sin piedad a la familia y a sus sirvientes. Es difícil imaginar el horror de ese momento. El ruido ensordecedor de los disparos, el humo llenando la habitación, los gritos. Sí, ¿Cómo pudo Yurovsky, un hombre que se suponía debía mantener el orden, permitir tal carnicería? el propio Yurovsky admitió más tarde que la ejecución no fue tan organizada como se esperaba. La describió como un acto donde el pánico y los nervios se apoderaron de algunos de los ejecutores. Se dispararon más de 70 balas, un indicador de la brutalidad y la ferocidad del ataque. Y lo que hace que esta historia sea aún más escalofriante es que los niños no murieron de inmediato.
Llevaban diamantes cosidos en su ropa, lo que les proporcionó una macabra protección contra las balas. Imagínate el sufrimiento de sus niños atrapados en una habitación llena de humo heridos, viendo cómo sus padres y sirvientes eran asesinados a sangre fría. Es una imagen que nos persigue a través del tiempo, un recordatorio de la crueldad que puede desatarse en momentos de caos y violencia. Es imposible comprender cómo pudieron ensañarse de esa manera con unos niños inocentes. ¿Cómo pudieron los verdugos seguir adelante después de presenciar semejante horror? Es una pregunta que nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza humana, sobre la capacidad para la crueldad y la deshumanización. Vicky, ¿qué pasó después de la ejecución? ¿Cómo se deshicieron de los cuerpos? Los cuerpos fueron sacados de la casa en un camión y llevados a un bosque cercano. Yurovsky, obsesionado con borrar cualquier rastro del crimen, ordenó que los cuerpos fueran desnudados, desfigurados con ácido sulfúrico y quemados. Un intento desesperado por ocultar la verdad y silenciar para siempre el capítulo final de los Romanov. Un intento que, como sabemos, no tuvo éxito. La verdad, por muy enterrada que esté, siempre encuentra la forma de salir a la luz. Hemos recorrido un camino escalofriante desde el encierro de los Romanov hasta esa brutal ejecución en el sótano de la casa Ipatiev. Yurovsky intentó desesperadamente borrar las pruebas, desfigurar los cuerpos y hacerlos desaparecer. ¿Sí? Pero ¿cómo después de tanto esfuerzo por ocultar la verdad se desentrañó este misterio? La verdad a veces parece enterrada bajo capas de secretos y mentiras, pero tiene una forma de emerger a la superficie. En este caso, el primer intento de descubrir lo sucedido vino del investigador Sokolov, comisionado por el Ejército Blanco en 1919. Sokolov, me imagino, se enfrentó a una tarea monumental. ¿Cómo se puede reconstruir un crimen cuando los responsables han hecho todo lo posible por borrar las pruebas? Efectivamente, Sokolov recopiló testimonios, examinó minuciosamente la casa Ipatiev y lo que encontró en el pozo donde inicialmente se arrojaron los cuerpos fue escalofriante. ¿Ah, sí? Fragmentos de huesos, quemados, joyas, prendas de vestir, incluso los restos del pequeño español de Anastasia. Esos pequeños detalles, como los restos del perro, son los que realmente te transportan a la escena, te hace sentir la tragedia de una manera más personal. Totalmente. Claro. Sokolov intentó reconstruir el rompecabezas, pero a pesar de sus esfuerzos no logró encontrar la fosa donde los cuerpos fueron finalmente enterrados. Claro. Y con la llegada del régimen soviético, la investigación se detuvo al silencio, se impuso, y la verdad sobre los Romanov parecía perderse para siempre. Décadas de silencio, de especulaciones y rumores. ¿Cómo resurgió la verdad después de tanto tiempo? A veces el destino o quizás la perseverancia juegan un papel crucial. En plena era de la glasnost, dos investigadores aficionados guiados por las pistas dejadas por Sokolov descubrieron la fosa donde Yurovsky y sus hombres habían enterrado los cuerpos. Un descubrimiento que debió de conmocionar al mundo. Después de tantos años, la verdad finalmente salía a la luz. Imagínate, las pruebas encontradas eran irrefutables, los restos óseos, el ácido sulfúrico, las balas. Todo coincidía con los relatos de la ejecución, y la ciencia moderna confirmó lo que ya se sospechaba. Las pruebas de ADN identificaron a Nicolás Alejandra y 3 de sus hijas. Pero faltaban 2 piezas del rompecabezas, Alexei y María. ¿Qué pasó con ellos? ¿Por qué no estaban con el resto de la familia? Esa fue una pregunta que intrigó a los investigadores durante años. Pero la historia, como te decía, tiene una forma de sorprendernos. En 2007 se descubrió una segunda fosa cerca de la primera. Allí encontraron los restos de Alexei y María. Habían sido brutalmente asesinados y enterrados por separado, un último acto de crueldad para confundir a la historia. Con este último hallazgo, el círculo se cierra. La verdad sobre la ejecución de los Romanov oculta durante décadas finalmente se revela. Pero incluso con todas las piezas del rompecabezas en su lugar, aún quedan preguntas sin respuesta. ¿Quién dio la orden final? ¿Fue una decisión tomada a nivel local o vino directamente de Lenin? Las pruebas son escasas y contradictorias. El misterio de la orden final, al igual que los rumores de supervivientes, añade otra capa de intriga a esta historia. Lo que sí sabemos con certeza es que la familia Romanov fue víctima de la brutalidad de una revolución que en su búsqueda de un futuro mejor se manchó las manos de sangre. La historia de los Romanov nos recuerda que el poder en manos equivocadas puede corromperse y dar lugar a actos de una crueldad inimaginable. Un recordatorio de que la búsqueda del progreso no justifica el sacrificio de la humanidad. Y nos deja con una pregunta que resuena a través del tiempo. ¿Hemos aprendido realmente de los errores del pasado